Bienvenido a Misterios Clásicos, donde se revelan secretos atemporales. Esta noche, seguimos la silenciosa brillantez de señorita Marple en la desaparición en Mallowbrook, un alma perdida, un arroyo que susurra y una verdad que espera aflorar. Escuchas en la quietud de la noche o con el té de la mañana. Suscríbete y deja que el misterio comience. Era una de esas tardes doradas de septiembre en las que el aire parecía contener la respiración, reacio a ceder el verano a la fresca mano del otoño. Los jardines de Mallowbrook House, una elegante residencia georgiana a las afueras del pueblo, se llenaban del murmullo de las conversaciones educadas, el tintineo de las tazas de té de porcelana y el aroma de las rosas tardías que se mezclaban con el bizcocho caliente. La ocasión era la fiesta anual en el jardín de la señora Edith Blakemore, un clásico en el calendario del pueblo. Se decía que las estaciones se medían no por el cambio de hojas, sino por si la señora Blakemore había empezado a hablar de sus planes para la reunión. Ahora la presidía con aires de matrona, dirigiendo a las doncellas con bandejas de limonada y tartas de frutas, mientras sus invitados se movían entre los cuidados jardines y los frondosos setos de tejo. La señorita Jane Marple, tranquilamente sentada en un banco de madera, cerca de un macizo de margaritas de San Miguel, parecía ignorar la animada compañía que la rodeaba. Bebía a sorbos su té, con sus dulces ojos azules fijos en nada en particular. Sin embargo, no se perdía nada. Observó, por ejemplo, cómo la señora Lydia Fenton, cuyo esposo pasaba más tiempo fuera que en casa, parecía inusualmente animada en la conversación con el artista visitante, el señor Gerald Linton. También notó la sonrisa ligeramente forzada del coronel Blakemore cada vez que la risa estruendosa de su esposa se prolongaba demasiado. Los aldeanos y los visitantes se mezclaban bajo el suave sol. Los chismes revoloteaban como mariposas que podrían estar comprometidas antes de que terminara el año si el sermón del vicario había sido demasiado mordaz el domingo pasado y si la prima de la joven maestra realmente había sido despedida de su puesto en Londres por razones que no se deben mencionar. Todo era perfectamente normal, deliciosamente inglés, hasta que se oyó un grito. Al principio, muchos pensaron que debía ser uno de los niños, chillando durante un juego del escondite cerca del huerto. Pero la nota estridente persiste y se quebró en el silencio, dejando tras de sí un silencio peculiar. Las cabezas se giraron. Las sillas rozaron el césped. En algún lugar, una taza de té resbaló y se rompió en el camino de piedra. La señorita Marple dejó su taza cuidadosamente sobre el platillo y juntó las manos. No se movió de inmediato, pero su mirada se agudizó en su nido bondadoso. Una criada llegó corriendo desde el arroyo, con el delantal embarrado y el rostro pálido. «Por favor, señora», le dijo a la señora Blakemore con voz entrecortada. «Es el señor Linton, el artista». «Jeje, se ha ido». Una oleada recorrió la reunión. ¿Se había ido? ¿Qué significaba eso? Había estado dibujando junto al arroyo solo media hora antes. Todos lo sabían. Su taburete, su cuaderno de dibujo y sus pinturas seguían allí. Pero del hombre en sí ni rastro. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Una desaparición era mucho más inquietante a su manera que una muerte. La gente se desvanece en los cuentos, no en pueblos bien organizados. Sin embargo, allí estaba la prueba de un huésped respetado, arrebatado bajo el sol brillante y misericordioso de una tarde de septiembre. Los dedos de la señorita Marple se apretaron ligeramente sobre sus guantes de encaje. No dijo nada todavía. Se limitó a escuchar como siempre hacía cuando la locura o la maldad humana empezaban a asomar las riendas. Y en ese silencio, antes de que la excitación se convirtiera en confusión, creyó captar el detalle más extraño de todos, la voz de una niña, que sonaba en algún lugar más allá de los setos. No debería haber ido allí. No debería haber ido en absoluto. La confusión se extendió por los inmaculados jardines de Mallowbrook House con la velocidad de una repentina ráfaga de viento, perturbando la ordenada tranquilidad de la fiesta en el jardín. Los invitados, aún con sus platos de sándwiches de pepino o bollos en la mano, se dirigieron hacia el arroyo, murmurando con ansiedad, cada voz elevándose por encima de la otra como gorriones asustados desde un seto.
El sol sereno y dorado un momento antes pareció de repente demasiado brillante, como si expusiera la incomodidad de los aldeanos bajo una luz poco favorecedora. La señora Edith Blakemore, majestuosa con un sombrero de ala ancha, adornado con flores de seda, intentó poner orden. Por favor, todos, no se amontonen en el camino. El coronel ha ido a echar un vistazo. Estoy segura de que no pasa nada realmente raro. Estas cosas, muy caballerosa, a veces vago. El señor Linton quizá quería dar un paseo para despejarse. Los artistas son criaturas peculiares, ¿no? Sonrió con una leve alegría, aunque el leve temblor de su barbilla delataba inquietud. La desaparición del artista no era un asunto trivial. El señor Gerald Linton no era un excéntrico del pueblo, sino un invitado importante, recientemente invitado a pintar un mural para el salón de la iglesia. Su presencia había dado a la reunión de la señora Blakemore un aire de sofisticación que ella estaba decidida a no ver estropeado. La señorita Marple, aún sentada en su banco, oyó la creciente oleada de especulaciones y quejas. La señora Lydia Fenton, con su vestido de muselina azul pálido ondeando al viento, fue la primera en expresar el pensamiento más sombrío que a muchos les acosaba. Pero no se iría sin más, ¿verdad? Su cuaderno de bocetos y sus pinturas estaban allí, junto al arroyo, y su bastón también. Lo vi. Hizo una pausa, con las mejillas sonrojadas, y luego añadió con la peculiar intensidad de alguien acostumbrado a que la oyeran: no es propio de él dejar sus cosas atrás. El coronel Blakemore regresó con las botas mojadas y el bigote gris erizado de irritación. No hay rastro de él, anunció bruscamente. Su taburete, sus cepillos, todo está en orden. El arroyo es poco profundo. Solo un hilito de agua esta vez, año no peligro de ahogamiento. Maldita sea Edith. No es posible que se haya evaporado en el aire. Esto causó revuelo, como era de esperar. La imposibilidad de todo esto irritó a los allí reunidos. La señorita Hartnell, la esposa del carnicero, negó con la cabeza vigorosamente. Sus rizos temblaban como gelatina en un plato. Recuerden lo que les digo, es juego sucio. No se pierde a un hombre en plena tarde sin que alguien se encargue. Dije desde el principio que tendríamos problemas si alguien de fuera venía a husmear. Su amiga, la señorita Weatherby, chasqueó la lengua. «Oh, sé sensata, Ada. Es mucho más probable que se haya tropezado y se haya adentrado en el bosque. Un hombre con temperamento artístico puede no darse cuenta del tiempo. Me atrevería a decir que está dibujando raíces de árboles o musgos en este preciso instante. Sin embargo, nadie parecía del todo convencido de esa posibilidad. El aire vibraba con una inquietud contenida, esa atmósfera que convierte la charla común en conjeturas susurradas. La señorita Marple se levantó por fin, recogiendo su bolsa de tejer con suave deliberación. No intentó llamar la atención, pero algunos ojos la siguieron mientras se dirigía, aparentemente por accidente, hacia el grupo más cercano a la casa. Allí la joven Sarah Blakemore, sobrina del coronel, estaba sentada en el borde de una silla de mimbre, pálida y con las manos apretadas sobre el regazo. Era ella, recordó la señorita Marple, quien había estado observando al señor Linton junto al arroyo, ladeando la cabeza con la tímida curiosidad propia de la juventud. «Querida», dijo la señorita Marple en voz baja, «¿te fijaste en dónde estaba el señor Linton la última vez que lo viste?» Sarah se sobresaltó, pero negó con la cabeza demasiado rápido. «No lo hice. Estaba dibujando, y entonces alguien llamó, creo que era la señora Fenton. Solo la vi caminar por el sendero. No recuerdo qué pasó después». La señorita Marple le dedicó a la chica una sonrisa amable, aunque su aguda mente, ya mayor, archivó el detalle con precisión. Así que la señora Fenton se había acercado al artista poco antes de su desaparición, y ahora era ella la más agitada de todos, hablando en voz alta de lo impropio de él que abandonara sus cosas. Mientras tanto, el vicario, el reverendo Pottle, intentaba calmar el creciente tumulto. «No saquemos conclusiones precipitadas. El señor Linton es un caballero de cierta reputación. Seguramente ha ido al pueblo, quizá para echar una carta. No debemos hablar de calamidades sin fundamento, pero con pruebas o sin ellas, la calamidad era el tema de conversación. A medida que se formaban y reagrupan grupos en el césped, las especulaciones se intensificaron.
Un anciano recordaba haber visto a un desconocido en la acera 2 noches antes. Un tipo alto con abrigo oscuro merodeando cerca del portillo. Otro juraba que los perros habían ladrado de forma extraña la noche anterior, como si le estuvieran buscando a algún merodeador. Para cuando la campana de Santa María dio las 5, el aire estaba cargado de rumores de secuestradores, contrabandistas, maridos celosos y deudas contraídas en Londres. La señorita Marple escuchaba con expresión serena y distraída. Hacía tiempo que había observado que, cuando los aldeanos chismorrean en momentos críticos, a menudo revelaban más de sí mismos que de la verdad. El afán de la señora Harnell por sospechar de los forasteros, por ejemplo, revelaba menos conocimiento, que costumbre siempre desconfiaba de los recién llegados. La agitación de la señora Fenton, en cambio, parecía demasiado intensa para ser mera ansiedad por otra invitada. Y luego estaba el coronel Blakemore, cuya irritación era curiosamente desproporcionada, como si la inconveniencia le pesara más que la preocupación. La policía llegó pronto, avisada por un lacayo enviado a toda prisa. El inspector Graves era un hombre corpulento, de rostro rubicundo, de modales enérgicos aunque propenso a juicios rápidos. Interrogó a la criada que había dado la alarma, examinó el taburete y el cuaderno de dibujo junto al arroyo y negó con la cabeza con solemnidad profesional. Nada alterado. No hay señales de lucha. Si el caballero se ha marchado, lo encontraremos. Pero si está en esa agua, señaló el arroyo poco profundo, con su agua cristalina sobre piedras, y luego se metió de una forma muy extraña. La palabra lucha resonó entre los invitados como una ráfaga de aire frío. Algunos jadearon, otros se llevaron las manos enguantadas a los labios. La señorita Marple observó las reacciones con atención. Sarah Blakemore palideció aún más. La señora Fenton se mordió el labio. El coronel miró fijamente al inspector como si la sugerencia en sí misma fuera un insulto a su jardín. Cuando Graves invitó a declarar, todos se apresuraron a ofrecer una. Cada relato se superponía, contradecía o exageraba al siguiente. Surgió una confusión de momentos e impresiones. Algunos juraban haber visto al señor Linton solo minutos antes del grito, otros insistían en que media hora. Nadie se ponía de acuerdo sobre hacia dónde miraba, ni si parecía alegre o distraído. Lo que estaba claro era que había estado junto al arroyo, y luego no. Al alargarse el crepúsculo, la fiesta en el jardín se disolvió en una serie de salidas inquietantes. Los invitados murmuraron sus agradecimientos a la señora Blakemore, aunque la cortesía sonó hueca. Carros y automóviles se alejaron traqueteando, dejando solo a la familia, algunos sirvientes y a la señorita Marple en el tranquilo césped. El arroyo murmuraba débilmente en la distancia, inocente como una nana, mientras la inquietud se cernía sobre Mallowbrook House como un pesado chal. Sarah, todavía conmocionada, le susurró a su tía mientras entraban en la casa. «¿Crees que ha sucedido algo terrible?» «Calla, niña», respondió la señora Blakemore con alegría quebradiza. «No debemos imaginarnos horrores. Los artistas son criaturas impulsivas. Ya aparecerá, ya verás». Pero la señorita Marple, caminando lentamente tras ellos, sintió el leve cosquilleo que tan a menudo la asaltaba en momentos como esos. Había vivido demasiado tiempo en St. Mary Mead como para no reconocer el patrón. La gente no desaparece sin motivo. Siempre hay una causa, y la mayoría de las veces esa causa reside en los pequeños rincones tácitos de la naturaleza humana. Mientras se preparaba para despedirse, echó un vistazo al arroyo. El agua clara e inofensiva reflejaba las primeras estrellas del atardecer. Sin embargo, junto al pequeño taburete de madera y las pinturas abandonadas, algo brillaba tenuemente, un jirón de tela rasgada enganchado en una rama baja, ondeando como si la llamara. Nadie más pareció notarlo. Pero la mirada de la señorita Marple, penetrante bajo sus suaves párpados, se detuvo en el asunto con serena certeza. El pueblo hablaría y las teorías se multiplicarán. Pero ella ya sabía que la desaparición de Gerald Linton no era el capricho de un artista distraído. Era el comienzo de algo más oscuro, algo arraigado en la tierra misma de Mallowbrook. La mañana siguiente amaneció con un silencio peculiar en el pueblo de St. Mary's Wick, como si los mismos setos susurraban sobre la conmoción del día anterior. La noticia de la desaparición del señor Gerald Linton se había extendido con asombrosa rapidez.
en fragmentos de conversación en la panadería, en voz baja en el mostrador de correos y en el tono solemne del lechero al hacer su ronda. A la hora del desayuno, todos los hogares parecían saber que el artista invitado a la fiesta, en el jardín de la señora Blakemore, había desaparecido a plena luz del día. El inspector Graves había ordenado una inspección del arroyo y los campos circundantes antes del anochecer, pero no se había descubierto nada. El taburete, el cuaderno de dibujo y las pinturas fueron recogidos y llevados a la casa de los Blakemore para su examen, aunque no revelaron nada inusual. El pequeño trozo de tela que la señorita Marple había visto aún ondeaba en su rama, sin que nadie lo notara salvo ella. Aún no lo había mencionado. La experiencia le había enseñado que el tiempo lo es todo, y que a veces las observaciones más pequeñas, si se revelaban demasiado pronto, se descartaron por insignificantes. En la mesa del desayuno de la residencia Blakemore reinaba un ambiente tenso. La señora Edith Blakemore, imponente incluso con su bata lavanda, había decidido que la vida debía transcurrir con la mayor normalidad posible. «El jardinero se ocupará de los crisantemos esta mañana», anunció con firmeza, como si mantener el orden foral también pudiera restaurar el orden social. «No debemos permitir que un incidente desafortunado ensombrezca la temporada». El coronel Blakemore, untando su tostada con innecesaria energía, murmuró: «¿Qué incidente tan desafortunado? Todo el pueblo pensará que nuestra fiesta en el jardín está maldita. Graves debería traerlo de vuelta de inmediato, en lugar de andar con preguntas». La joven Sarah no dijo nada. Tenía los ojos enrojecidos y jugueteaba con sus gachas de avena con inquietud. La señorita Marple, sentada como invitada al otro extremo de la mesa, observaba a la niña con tranquilo interés. Había nerviosismo en las manos de Sarah, una inquietud que sugería algo tácito, pero presionarla ahora no serviría de mucho para dejar que la conciencia de la niña madurara por sí sola. A media mañana, el inspector Graves había regresado a la casa. Su actitud era enérgica, aunque se percibía un dejo de cansancio en su mirada. «Hemos registrado los bosques y campos hasta el molino. Nada, ninguna huella que se aleje, ninguna rama rota que sugiera una lucha. El hombre parece haber desaparecido de la tierra. Señora Blakemore, me gustaría tomarle declaración de nuevo esta mañana, si me lo permite». «¿Otra vez?» La señora Blakemore se irritó. «Pero todos te contaron lo que vieron ayer, y la mitad se contradecían», respondió Graves rotundamente. «La memoria es más clara después de una noche de descanso, o a veces más confusa, lo cual también nos dice algo». El salón Blakemore pronto se convirtió en una reticente cámara de interrogatorio. Los aldeanos entraron en fila, algunos rígidos por el orgullo de ser consultados, otros agitados por los nervios. La señorita Marple, discreta en su sillón del rincón con su labor de punto, era ignorada por la mayoría. Sin embargo, su oído, agudo como sus agujas, captaba cada tono de voz, cada vacilación. La señora Harnell, corpulenta y enfática, declaró una vez más que había visto a un hombre alto con abrigo oscuro merodeando por el portillo días antes. «Fíjese, inspector, siempre son desconocidos. La gente de nuestro pueblo no desaparece, a menos que haya maldades externas». El inspector Graves arqueó una ceja. «¿Y puede describir a este hombre con más claridad, señora?» La señora Harnell frunció los labios. «Alto, sí, con abrigo. Y sombrero, creo. O quizás no llevaba sombrero, pero parecía de esos en los que no se puede confiar». Las agujas de tejer de la señorita Marple tintineaban suavemente. Conocía a Ada Hartnell desde hacía años. La mujer nunca había conocido a un desconocido en quien confiara, lo que hacía que su testimonio fuera de poca utilidad. Luego llegó la señora Fenton, pálida y agitada, escurriendo su pañuelo de encaje. Admitió que, efectivamente, había caminado hasta el arroyo poco antes de que el señor Linton desapareció. «Quería ver sus bocetos, inspector, nada más. Siempre fue tan amable. Pero cuando llegué al sauce, dijo que estaba cansado y quería estar solo. Lo dejé allí. De verdad que sí». Sus palabras brotaron demasiado rápido, demasiado ensayadas. La mirada de la señorita Marple, aparentemente fija en su lana, notó el temblor del labio de la mujer y cómo su mirada se apartó de su esposo, quien la había acompañado a la sala de interrogatorio
pero permanecía sentado en un silencio sombrío. Uno a uno, los invitados a la fiesta en el jardín relataron sus impresiones. Cada uno hablaba con convicción, pero cada uno contradecía algún pequeño detalle de los demás. Los tiempos cambiaban como la arena. El señor Linton había sido visto a las 3:30, o cerca de las 4, o quizás antes de que se sirviera el té. Parecía alegre, o distraído, o incómodo. Cada declaración, examinada con detenimiento, planteaba más preguntas que respuestas. El inspector Graves se exaspera. Es como perseguir humo. El tipo estaba aquí un momento. Se fue al siguiente. Y ninguno de ustedes puede darme una explicación clara. La señorita Marple, con su afabilidad, levantó la vista. La gente suele fijarse en muy poco, inspector, cuando cree que no hay nada que notar. Solo después, cuando un acontecimiento proyecta su sombra hacia atrás, se dan cuenta de que sus ojos quizás se posaron en algo importante. Graves la miró, entre irritado y curioso, pero no dijo nada. Había aprendido en otros casos que la anciana de St. Mary Mead tenía la desconcertante costumbre de tener razón. Tras las declaraciones, el inspector partió para organizar una búsqueda más amplia. Los aldeanos se dispersaron, pero no sin entretenerse intercambiando susurros en el camino de grava. Los chismes habían cobrado fuerza. Algunos afirmaban que el señor Linton tenía enemigos en Londres. Otros insistían en que había perseguido a la señora Fenton con demasiada franqueza y que su esposo podría haber intervenido. Algunos murmuraban que el propio coronel Blakemore se había peleado con el artista por el dinero prometido para el mural de la iglesia. Ningún rumor era demasiado débil para ser repetido. Esa tarde, la señorita Marple caminó lentamente por el pueblo, deteniéndose en la panadería para comprar una hogaza y en la oficina de correos para su habitual paquete de lana. Allá donde iba corrían rumores. La esposa del tendero insistió en haber oído pasos cerca del muro de su jardín la noche anterior. El herrero declaró haber visto una bolsa arrojada desde una carreta en el camino. Cada relato se contradecía al anterior, pero todos se contaban con solemne certeza. La señorita Marple sonrió suavemente, asintiendo sin contradecir jamás. Comprendía bien que los chismes no eran meros chismes, sino el corazón humano buscando dar sentido al desorden. Y en el embrollo de historias, a veces se revelaban patrones. Ya podía distinguir vagamente los hilos que se tejían la ansiedad de la señora Fenton, el silencio de Sarah Blakemore, la irritación del coronel, el grito de la criada. Demasiado sincronizado, al anochecer, regresó a su cabaña en St. Mary Mead, con la mente tranquilamente ocupada. Puso el pan en la mesa de la cocina, alimentó al canario y se sentó junto al fuego a tejer. Las llamas crepitaban suavemente, y afuera el crepúsculo otoñal se cernía sobre ella. A la tenue luz de la lámpara, la señorita Marple repasó todo lo que había oído. La gente podría pensar que los misterios se resolvían con repentinos destellos de brillantez, pero ella sabía que no. Se resolvían mediante la constante y paciente unión de las piezas del comportamiento humano, como las puntadas de su tejido, cada una pequeña, cada una fácilmente inadvertida, pero que formaban un patrón al verse en conjunto. Y así pensó en un artista desaparecido, con sus herramientas abandonadas, su presencia borrada en un instante, una tela enganchada en una rama junto al arroyo, una mujer demasiado ansiosa por explicarse, una niña demasiado asustada para hablar con claridad. Estas no eran aún respuestas, pero eran comienzos. En algún lugar del pueblo, la señorita Marple conocía la verdad sobre la desaparición de Gerald Linton, y como todas las verdades, esta se revelaría no a través de grandes gestos, sino a través de los pequeños detalles cotidianos de la debilidad, la vanidad y el miedo humanos. La búsqueda de Gerald Linton continuó durante los 2 días siguientes, y aunque el inspector Graves hizo todo lo posible por mantener su autoridad, los aldeanos ya habían comenzado a construir sus propias narrativas. En cada tienda, a lo largo de cada callejón bordeado de setos, las teorías brotaban como hongos tras la lluvia. Cuanto más contradictorias eran, con más vehemencia argumentaban. La repentina desaparición de un hombre no podía seguir siendo un enigma por mucho tiempo en una comunidad que prosperaba gracias a las certezas, incluso cuando éstas eran completamente inventadas. No pasó mucho tiempo antes de que las sospechas comenzaran a disminuir,
como suele ocurrir. Al principio, la vaga figura de un desconocido había sido suficiente, pero ningún desconocido real apareció para confirmar el rumor, y el recuerdo del hombre alto de la señorita Hartnell, con abrigo oscuro, se volvió demasiado difuso para sostener la conversación. Por lo tanto, la atención se volvió hacia el interior. ¿Quién de los suyos tendría motivos para desearle mal al artista? El nombre de la señora Fenton fue el primero y el más mencionado. Su evidente agitación en la fiesta en el jardín, su afán por explicarse en la investigación y sus frecuentes visitas al arroyo durante las semanas que el señor Linton estuvo allí, dieron mucho que hablar. Algunos recordaban cómo ella elogia sus bocetos con un tono que trascendía el decoro. Otros afirmaban haberla visto pasarle notas, aunque no se habían presentado. En resumen, la imagen que pintaban los chismes del pueblo era la de una mujer demasiado atenta a un hombre que no era su marido. Su esposo, el señor Charles Fenton, un hombre reservado, de cabello ralo y rostro surcado de arrugas, también se convirtió en parte de la historia. Si su esposa había tenido demasiada confianza en el artista, tal vez actuó impulsado por celos. La historia de una pelea cerca del arroyo se extendió rápidamente, aunque nadie se puso de acuerdo sobre quién la había oído. Sin embargo, fue suficiente para convertir al señor Fenton en un hombre interesante. El inspector Graves, siempre dispuesto a seguir el camino más sencillo, comenzó a examinar a la pareja con renovado vigor. Visitó su casa, hizo preguntas directas y preguntó si el señor Fenton tenía un revólver. Cuando le dijeron que no, Graves se limitó a gruñir y a escribir algo en su cuaderno. Para los aldeanos, esto era casi una confesión. La señorita Marple observaba todo esto con la apacible paciencia que le era propia. Nunca contradecía los chismes, pero tampoco los aceptaba del todo. Había visto surgir demasiados escándalos solo de lenguas ávidas y mentes fantasiosas. Si acaso, sentía más curiosidad por los silencios de los Fenton que por sus palabras. La señora Fenton protestaba demasiado, mientras que su marido apenas hablaba. Ese desequilibrio le decía algo, aunque aún no podía saber con certeza qué. Mientras tanto, otra figura se coló sigilosamente en el círculo de sospechas. La joven Sarah Blakemore. Su rostro pálido y su nerviosismo no habían pasado desapercibidos. Algunos susurraban que estaba encaprichada con el apuesto artista, que había pasado demasiado tiempo viéndolo dibujar junto al arroyo. Cuando no acudió a la iglesia el domingo siguiente, los rumores se convirtieron en conclusiones. Claramente ocultaba algo. Claramente había estado involucrada. ¿Qué otra explicación podría tener su ausencia? La señorita Marple, que había asistido al servicio y notó la ausencia de la niña, no se apresuró a juzgarla. Pensó, en cambio, en cómo los jóvenes a menudo se retiraban cuando tenían miedo, no por culpa, sino por la absoluta incapacidad de enfrentarse a la mirada ajena. Aún así, guardó el asunto. El miedo, después de todo, podía revelar muchas verdades, y solo una de ellas era la inocencia. Por las noches, el inspector Graves seguía visitando Mallowbrook House. El coronel, a quien le disgustan las molestias, refunfuñaba cada vez, mientras que la señora Blakemore se volvía más altiva al insistir en que tales asuntos eran profundamente lamentables, pero que seguramente se resolverán pronto. La señorita Marple, invitada a veces a tomar el té en la casa, observaba con interés el juego de tensiones familiares. El coronel parecía decidido a minimizar el asunto, tratándolo como una vergüenza social, más que como una tragedia humana. La señora Blakemore, aunque aparentemente serena, delataba pequeños signos de nerviosismo al acomodarse el broche o exigir que las cortinas se corrieran más de lo habitual. Sarah, por su parte, adelgazaba y palidecía, y en una ocasión la señorita Marple la sorprendió secándose las lágrimas cuando creía que nadie la observaba. Fue la tercera noche cuando el caso pareció agudizarse. El inspector Graves, tras haber recopilado más chismes que pruebas, anunció sin rodeos que creía que los celos eran el meollo del asunto. Sabemos que Linton era un hombre encantador, declaró en el salón de Blakemore. Sabemos que recibía más atención de ciertas damas de lo que aparentaba. Si el señor Fenton se resintió por esto, no sería la primera vez que un marido trataba con dureza a un rival. Seguiremos indagando en este sentido.
La señora Fenton, a quien habían llamado de nuevo, casi se desmaya al oír esto. «Charles, mi Charles, jamás lo haría». No puede pensar, oh, inspector, se equivoca. Es un hombre muy amable. El señor Fenton, rígido y silencioso, solo dijo, «No tengo nada que añadir». Su falta de defensa fue interpretada por muchos como una condena. Para la señorita Marple, sin embargo, fue simplemente curioso. Un hombre culpable solía protestar en voz alta. Un hombre silencioso podía ocultar algo, pero no siempre era culpa. Tras la marcha del inspector, los aldeanos regresaron a sus hogares con la renovada certeza de que los Fenton estaban en el centro de todo. La señora Hartnell les contó a todos que siempre había sospechado de la esposa, mientras que la señorita Weatherby declaró que el silencio del marido lo decía todo. Cada uno repitió su historia hasta que pareció arraigar en la tierra misma. La señorita Marple, caminando a casa bajo las frescas estrellas otoñales, reflexiona en silencio. Había visto el mismo patrón antes. Las sospechas recaen sobre todo en aquellos cuyo comportamiento parecía extraño, cuando en realidad el comportamiento extraño a menudo surgía del miedo, la vergüenza o secretos ajenos al crimen. Pensó en el rostro pálido de Sarah, en la voz temblorosa de la señora Fenton, en la irritación del coronel Blakemore. Cada uno era un hilo de un tapiz más grande, pero ninguno mostraba aún la imagen completa. A la mañana siguiente, un nuevo giro trajo consigo un pequeño descubrimiento. Un chico del pueblo, enviado a buscar agua al arroyo, regresó con una pequeña cigarrera de plata, medio enterrada en el lodo cerca del sauce. Llevaba las iniciales GL y rápidamente se identificó como perteneciente a Gerald Linton. De inmediato la emoción estalló. Allí estaba la prueba, tangible e innegable, de que algo había sucedido junto al arroyo. El inspector Graves aprovechó el descubrimiento con entusiasmo. Caído en un forcejeo sin duda. «Refuerza el caso. Nos estamos acercando». La señorita Marple, que examinó la caja con cortés interés, opinaba diferente. El lodo adherido parecía reciente, pero el arroyo había sido registrado a fondo 2 días antes. Si la caja había estado allí entonces, ¿por qué no se había encontrado? Sabía que este tipo de cosas solían colocarse para engañar o para ocultar. No compartió sus pensamientos en voz alta. En cambio, los guardó junto con los demás detalles, contenta de dejar que el inspector siguiera su camino. La naturaleza humana, reflexiona, a menudo se revelaba con mayor claridad cuando las personas estaban seguras de tener razón. Y así, el pueblo entró en una nueva fase de especulación. Los Fenton se llevaron la peor parte, mientras que Sarah Blakemore seguía refugiándose en el público. El coronel Blakemore murmuraba cada vez más sobre tonterías y pérdida de tiempo, y la señora Blakemore afianzó su control sobre la casa con una determinación que sugería algo más que mero orgullo social. Los hilos se entrelazan, formando nudos de sospecha que amenazaban con ahogar la verdad. La señorita Marple, sin embargo, permaneció serena. Sabía bien que los primeros sospechosos rara vez eran los últimos, y que en la quietud de la paciencia se encontraban las semillas de la revelación. El misterio de la desaparición de Gerald Linton estaba lejos de resolverse. De hecho, apenas había comenzado. El descubrimiento de la pitillera de Gerald Linton en el arroyo desató una nueva ola de conversaciones en el pueblo, y con ella una sensación de impulso que complació enormemente al inspector Graves. Para el inspector, el asunto se desarrollaba con naturalidad, como si se tratara de un simple crimen pasional, un marido celoso, un coqueteo imprudente, una confrontación airada y un intento apresurado de ocultar el resultado. Pero para la señorita Marple, el caso era menos ordenado. La pitillera de plata relucía demasiado convenientemente en el barro, y ella, demasiado experimentada en la fragilidad humana, no sospechaba que se trataba de una estratagema. 2 días después de su descubrimiento, la señorita Marple caminó hasta Mallow Brook House para devolverle a la señora Blakemore un libro de jardinería prestado. El aire estaba áspero, con la promesa del otoño, y el humo de las chimeneas cercanas se extendía en pálidas cintas sobre los setos. El pueblo mismo bullía de especulaciones, pero bajo ese murmullo, la señorita Marple percibía una tensión más profunda, como la cuerda tensa de un violín esperando el arco. La señora Blakemore
recibió a su invitada con una cortesía impecable, aunque su alegría parecía demasiado decidida. Mientras tomaban el té, habló con entusiasmo de crisantemos y asuntos parroquiales, pero sus ojos se movían rápidamente cada vez que Sara entraba en la habitación. La niña, más delgada que nunca, parecía inquieta, como si quisiera escapar. En una ocasión, al dejar un plato de pastel de semillas, su mano tembló tanto que las migas se derramaron sobre el mantel. La señora Blakemore la reprendió con dureza, y Sara huyó murmurando una disculpa. «No sé qué le pasa», declaró la señora Blakemore. «Está tan nerviosa, casi histérica. Hablaré con el médico si continúa. A estas chicas de hoy les falta constitución». La señorita Marple murmuró con compasión, pero sus pensamientos se posaron en el rostro pálido y la mirada penetrante de Sara. El miedo rara vez era infundado, y si la chica guardaba un secreto, su peso era muy fuerte. Cuando la señorita Marple se despidió, no regresó de inmediato a St. Mary Mead. En cambio, dio la vuelta. Sus pasos la llevaron al arroyo. El sauce se erguía con silenciosa dignidad. Sus ramas se deslizaban como dedos tristes en el agua. El taburete de dibujo había desaparecido, pero el recuerdo permanecía, y con él el persistente enigma de la pitillera. La señorita Marple se detuvo, observando el barro donde la habían encontrado. El agua corría suavemente, arrastrando las hojas caídas, pero algo más la atrapó. Ojos pequeña hendidura en la tierra, justo más allá del banco, medio oculta bajo el saliente de las raíces del sauce. Se inclinó con cuidado, apoyándose en su sombrilla, y examinó la marca. No era la huella nítida de una bota, sino la impresión aplastada de algo más pesado, como si hubieran dejado y vuelto a levantar una maleta o un bolso. Cerca, un leve rasguño marcaba la corteza del árbol como si fuera de metal. Habría sido fácil pasarlo por alto, pero a los ojos de la señorita Marple revelaba una historia discreta. Alguien había regresado después del registro, alguien que deseaba dejar atrás la misma evidencia, que ahora parecía tan incriminatoria. Se enderezó lentamente, pensativa. No era una prueba, por supuesto, pero sí suficiente para confirmar su sospecha. La pitillera no se había caído en un forcejeo, sino que la habían plantado. Y la pregunta entonces no era solo quién la había plantado, sino por qué. Esa misma tarde visitó al reverendo Pottle en la vicaría, aparentemente para hablar del próximo servicio de la cosecha. El vicario, un hombre afable y aficionado a citar el Eclesiastés, la recibió con cariño. Hablaron de himnos y arreglos florales, pero al poco rato la señorita Marple desvió la conversación con delicadeza hacia el asunto de la desaparición. El reverendo suspiró, juntó las manos. «Ha inquietado a toda la parroquia», admitió. «No se puede visitar a un feligrés sin oír especulaciones. Algunos están convencidos de que el señor Fenton es culpable. Otros creen que la pobre chica Sara sabe más de lo que admite, que algunos insisten en que es el coronel Blakemore, aunque no sé con qué argumentos». Las agujas de la señorita Marple tintineaban suavemente mientras tejía una bufanda gris. «La gente suele ver lo que espera, querido reverendo. Pero es curioso, ¿verdad? ¿Y cuánto creen haber visto en el arroyo? Y qué poco concuerda». El reverendo parecía preocupado. Esperaba que la verdad saliera a la luz pronto. El escándalo corroe el espíritu de un pueblo. La señorita Marple le dedicó una sonrisa amable. «Sí, en efecto. Y a veces la verdad llega solo a trocitos, como puntos sueltos, hasta que uno ve el patrón completo». De camino a casa, pasó por la casa de los Fenton. La señora Fenton estaba en el jardín recogiendo dalias con manos inquietas. Se sobresaltó al ver a la señorita Marple y luego forzó una sonrisa. «Buenas tardes, señorita Marple. ¿No es espantoso todo este lío? Pobre Gerald, quiero decir, el señor Linton sin dejar rastro». La señorita Marple inclinó la cabeza. «Sí, en efecto, tales desapariciones son inusuales, salvo en los cuentos de hadas. Pero claro, los seres humanos no son tan diferentes de los cuentos de hadas, ¿no crees? Pasiones, celos y todo tipo de transformaciones». La señora Fenton soltó una risa quebradiza. «Ay, sí que lo dices tan dramático. Espero que Charles no haya estado demasiado preocupado. Es delicado, ¿sabes? Toda esta atención podría afectar su salud». Las palabras salieron demasiado rápido. La señorita Marple, asintiendo serenamente,
Las guardó junto con las demás piezas del rompecabezas. Un hombre culpable podría intentar esconderse, pero a veces era inocente. El asustado que sobreexplicó, esa noche, el inspector Graves convocó otra reunión en la casa de los Blakemore. Se presentó la caja de plata, cuyas iniciales brillaban a la luz de la lámpara. «Estamos investigando más a fondo el asunto», anunció. «Las pruebas sugieren que el objeto se cayó durante una pelea. Las circunstancias apuntan, como antes, al señor Fenton. A menos que pueda proporcionar una explicación satisfactoria de sus movimientos, debe esperar las más graves consecuencias». Un murmullo recorrió la sala. La señora Fenton jadeó y se aferró al brazo de su esposo. El señor Fenton simplemente inclinó la cabeza, interpretando su silencio una vez más como una admisión tácita. El inspector, satisfecho, parecía dispuesto a proceder al arresto. La señorita Marple, en su tranquilo rincón, no dijo nada. Siguió tejiendo, con las agujas brillando a la luz de la lámpara. Pero para sus adentros, reflexionó sobre el leve rasguño en la corteza del sauce, la hendidura en el barro, la extrañamente reciente colocación de la pitillera. Si el inspector hubiera mirado más de cerca, quizá lo habría notado. Pero Graves solo vio lo que confirmaba su teoría. Era un defecto bastante común en hombres de su profesión. Mientras la reunión se dispersaba, la señorita Marple se quedó en el pasillo. Sarah pasó a su lado, pálida, con los labios temblorosos como si quisiera hablar. La señorita Marple le puso una mano suave en el brazo. «Querida», murmuró, «a veces el silencio pesa más que las palabras. Si quieres aligerar la carga, ya sabes dónde encontrarme». Los ojos de Sarah se llenaron de lágrimas repentinas. Asintió rápidamente y subió corriendo las escaleras antes de que su tía pudiera verla. La señorita Marple se ajustó el chal, salió a la fresca noche y caminó hacia casa bajo las estrellas. El arroyo murmuraba débilmente en la distancia, y el pueblo permanecía en silencio, pero ella sabía que el silencio era solo superficial. Bajo él, los secretos apremiaban por ser escuchados. Y entre esos secretos había vislumbrado una pequeña pista, casi invisible, que aún podría desentrañarlo todo. Los días posteriores al pronunciamiento del inspector trajeron poca resolución, pero sí mucha inquietud. Los Fenton sufrieron la peor parte de las sospechas, con vecinos cruzando la calle para evitarlos o mirándolos con demasiada atención al pasar. La señora Fenton, antes tan ansiosa de conversar, ahora se quedaba en su casa, y el señor Fenton se volvió más retraído. A falta de pruebas, los chismes llenaron el vacío, y el pueblo, siempre receloso del escándalo, encontró un sinfín de motivos para sus rumores. Mientras tanto, la señorita Marple observaba desde su tranquilo rincón de St. Mary Mead. Continuó con sus visitas diarias al pueblo, con su labor de punto siempre en la mano, su sonrisa plácida, sin perderse nada de vista. Observó cómo la historia de la señorita Hartnell sobre el misterioso desconocido se volvía más elaborada con cada relato. Como el coronel Blakemore hablaba del asunto con un aire de irritación más que de preocupación, y cómo Sarah Blakemore se movía con la mirada frágil de un pájaro a punto de volar. Los secretos afloran a la superficie, aunque no siempre los secretos que la gente esperaba. El jueves por la tarde, la señorita Marple visitó a la señora Blakemore, quien la recibió en el salón con la dignidad de una reina en su trono. Se sirvió el té con un tintineo de porcelana, y una conversación cortés sobre asuntos parroquiales llenó el ambiente, pero por debajo se respiraba una tensión subyacente. Sarah entró a mitad de la cena, con los ojos ensombrecidos y los hombros encorvados. Al dejar el plato de galletas de mantequilla, evitó mirar a ninguna de las dos mujeres. La señora Blakemore la reprendió por derramar las migas, y Sarah huyó de la habitación sin decir palabra. «Mi sobrina», dijo la señora Blakemore con frialdad, «está teniendo un momento bastante difícil. Siempre ha sido una niña nerviosa, pero últimamente se ha vuelto casi insoportable. La enviaré con mi hermana en Bath si no mejora». La dulce mirada de la señorita Marple se posó en su anfitriona. «A veces, querida señora Blakemore, los jóvenes cargan con cargas que superan su edad. No siempre es nerviosismo. A veces el silencio les pesa demasiado». La señora Blakemore se sonrojó, frunciendo los labios, pero no dijo nada más. Sin embargo, la señorita Marple estaba segura de haber tocado la fibra sensible.
La severidad de la anciana ocultaba no solo orgullo, sino también miedo, miedo a que alguna vergüenza familiar saliera a la luz pública. Más tarde ese mismo día, la señorita Marple visitó la vicaría. El reverendo Pottle había estado escuchando mucho más que las sagradas escrituras de sus feligreses. Mientras tomaban té suave, les confesó: es notable, señorita Marple, cómo la desaparición de un hombre puede revelar todo el entramado de una comunidad. Salen a la luz secretos que uno nunca sospechó. He oído historias de deudas, disputas e incorrecciones que quizá no tengan nada que ver con la desaparición del señor Linton, pero todas afloran ahora como si hubieran sido forzadas. La señorita Marple asintió. Sí, reverendo. La verdad suele ser así. Un pequeño alboroto y todo se desmorona. Es una lástima, pero también una oportunidad para ver a la gente como es. Y, en efecto, los días siguientes trajeron enfrentamientos de la naturaleza más reveladora. En la tienda de comestibles, la señora Hartnell abordó a la señora Fenton con la franqueza de una mujer convencida de su propia rectitud. Su esposo puede poner cara de silencio, pero todos sabemos de lo que son capaces los hombres cuando sus esposas se desvían. Debería haberlo pensado antes de mostrarse tan libre con la artista. La señora Fenton, con las mejillas encendidas, replicó: «¿Cómo te atreves, Ada Hartnell? Gerald Linton era un amigo, nada más, y Charles jamás haría daño a nadie. Si dices lo contrario, eres una mentirosa maliciosa». El intercambio, presenciado por la mitad del pueblo, solo sirvió para profundizar la división. Algunos declararon que el arrebato de la señora Fenton era prueba de su inocencia, otros que su desesperación revelaba su culpabilidad. El señor Fenton, al enterarse, no dijo nada. Simplemente se retiró a su estudio con el rostro sombrío. Mientras tanto, se escuchó al coronel Blakemore en la posada quejarse amargamente de la presencia del inspector. El hombre husmea como si se tratara de un delito común. Es probable que Linton se haya escapado a Londres, dejándonos a nosotros solos con esta desgracia. No permitiré que traten mi casa como una guarida de criminales. Sin embargo, sus protestas no sentaron bien a muchos. ¿Por qué?, se preguntaban. El coronel estaba más preocupado por las molestias que por el destino de su invitado. ¿Y no se rumoreaba que había habido una disputa sobre el pago del mural de la iglesia? Una disputa en la que el coronel se había negado rotundamente a recibir más fondos. La sugerencia cobró fuerza con el tiempo, hasta que algunos estuvieron bastante seguros de que el coronel había amenazado directamente al artista. La señorita Marple escuchó, siempre tranquila, mientras la red de sospechas se extendía. Observó la irritabilidad del coronel, la actitud defensiva de la señora Fenton y el silencio de Sarah. Pero también notó pequeños detalles, como las manos de la señora Blakemore temblaban cuando creía que nadie la observaba, como la criada que había dado la alarma ya no miraba a nadie a los ojos, como la pitillera de plata se había convertido en un talismán de certeza, a pesar de su dudoso origen. El verdadero enfrentamiento, sin embargo, llegó inesperadamente. Una tarde, mientras la señorita Marple regresaba a casa desde la vicaría, se encontró con Sarah Blakemore en el camino. La niña tenía los ojos rojos de tanto llorar y se sobresaltó como si quisiera huir. Pero la amable presencia de la señorita Marple la detuvo. «Querida», dijo la señorita Marple en voz baja, «a veces es más difícil callar que hablar. Los secretos son pesados, y creo que tú llevas uno». Sarah tembló. «No puedo, no debo. La tía Edith nunca me lo perdonaría. Y no es lo que piensas, no es asesinato». La señorita Marple posó una mano amable en el brazo de la niña. «A nadie le sirve el silencio si encubre una mentira. Sea lo que sea, niña, será más ligero». La niña negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Él, el señor Linton, dijo cosas, dijo que sabía algo sobre mi familia, algo terrible. Y la tía Edith me dijo que no repitiera ni una palabra. Pero ahora se ha ido. Y todos piensan, ¡ay, no lo soporto!». La mirada de la señorita Marple se suavizó. «Calla, querida. No necesitas decir más. Pero recuerda que la verdad siempre resurge, por muy enterrada que esté». Sarah huyó al anochecer, dejando a la señorita Marple pensativa. Ya no se trataba solo de un hombre desaparecido. Debajo yacían secretos familiares, orgullo y miedo a la esencia misma de la tragedia humana. Esa noche, sentada junto al fuego, la señorita Marple recompuso lo que había oído.
El señor Linton no solo había cautivado a las damas y discutido con los hombres, también había descubierto algo que no debía saber. Ese conocimiento lo había vuelto peligroso, y tal vez lo llevó a su desaparición. Pero ¿de quién era el secreto? Las palabras asustadas de Sarah insinuaban algo profundamente enterrado en la casa de los Blakemore, y la señorita Marple, con su infalible sentido de la fragilidad humana, sabía que donde se escondían tales secretos, los motivos del crimen nunca andaban lejos. El escenario estaba preparado. Habían comenzado los enfrentamientos. Los secretos salían a la luz y la sospecha se extendía como la hiedra por los muros de Mallowbrook. Pero la verdad silenciosa, persistente, inevitable, aún aguardaba ser revelada. Y la señorita Marple, con sus agujas brillando a la luz de la lámpara, se preparó para escuchar con más atención que nunca. El pueblo de St. Mary. Swick apenas comenzaba a adaptarse al inquietante ritmo de rumores y sospechas cuando la calma se rompió una vez más. Durante casi una semana, el caso de Gerald Linton había estado en terreno incierto, la pitillera junto al arroyo, los susurros de celos, el pesado silencio de Sarah Blakemore. Entonces, una húmeda mañana de sábado, el hijo del molinero hizo un descubrimiento que provocó una nueva conmoción en todo el pueblo. Había ido a la vieja cantera, un lugar del que a menudo se advertía a los niños que no se acercaran, pero que rara vez evitaban. Las lluvias habían llenado la cuenca inferior con agua estancada, y allí, medio sumergida por el borde, encontró una cartera de cuero. El cierre estaba roto, la superficie raspada, y dentro había un montón de bocetos, retratos de aldeanos, un estudio a medio terminar del campanario, y uno o dos paisajes dibujados inequívocamente por la mano de Gerald Linton. El niño, alarmado, corrió a la cabaña más cercana, y en menos de una hora la cartera estaba en posesión del inspector Graves. Al mediodía, la cantera estaba repleta de hombres. Graves se encontraba en el borde, resoplando con orgullo. Esto declaró sosteniendo la cartera en alto, prueba que el hombre no encontró su destino en el arroyo, sino aquí. Probablemente fue atraído o perseguido, y en el forcejeo sus pertenencias fueron arrojadas a un lado. Nos estamos acercando. Los aldeanos, reunidos a una distancia prudencial, murmuraban de emoción. Para ellos, la cartera confirmaba todas sus oscuras sospechas. Algunos se apresuraron a relacionarla con el señor Fenton una vez más. Después de todo, la presa se encontraba en el camino que solía recorrer por negocios. Otros hablaban en susurros del coronel, cuyo comportamiento disciplinado podría ocultar impulsos más duros. Y otros comentaron que la señora Fenton había posado una vez para los bocetos del señor Linton. Tal vez algo en esos dibujos había sido peligroso. La señorita Marple, que se había acercado con la multitud, permaneció en silencio cerca del fondo, con la sombrilla firmemente clavada en la tierra húmeda. Observó cómo se abría la cartera, cómo pasaban los papeles y cómo se extraían las conclusiones. Sin embargo, lo que más le impactó no fue lo que contenía, sino lo que faltaba. Ni monedas, ni cartas personales, ni billetes de tren, ni recibos de hotel, nada que vincula la cartera con la vida privada de Linton más allá de los bocetos. Parecía vaciada con demasiado cuidado, como si alguien hubiera decidido exactamente qué debían encontrar los aldeanos. Se inclinó hacia el reverendo Pottle, quien se retorcía las manos. Qué curioso, ¿verdad? Cómo los objetos aparecen justo donde causaron mayor revuelo. Primero la pitillera en el arroyo, ahora la cartera en la cantera. Uno no puede evitar preguntarse quién se beneficia de tales descubrimientos. El reverendo pareció sorprendido y asintió lentamente. Sí, es curioso. Esa noche el inspector Graves tuvo otra reunión en casa de los Blakemore. El maletín yacía sobre la mesa como un testigo silencioso. El tono de Graves era firme, casi triunfal. Estamos construyendo el panorama. El señor Linton estaba enredado en asuntos que no debería haber estado investigando a mujeres, fisgoneando en sus amoríos. Creo que los celos influyeron, y la presa es la escena más probable. Nuestras investigaciones continuarán, pero la red se está estrechando. La señora Fenton rompió a llorar. No puedes decir que Charles no tuvo nada que ver con esto. Nada. Estaba en casa conmigo esa noche. Pregúntale a cualquiera. El señor Fenton la interrumpió con una mirada penetrante.
«Basta, Lidia». Su voz era tensa, su rostro pálido. El inspector tomó nota, frunciendo los labios con satisfacción. Para él, la severidad del marido era una prueba más. Mientras tanto, el coronel Blakemore paseaba por la habitación, murmurando sobre la vergüenza de que su casa se convirtiera en un tribunal. Sarah permanecía sentada en silencio junto a la ventana, retorciendo su pañuelo. La señorita Marple, discreta con su tejido, notó cómo la mirada de la niña se dirigía al bolso con inconfundible temor. Al día siguiente, surgieron más rumores. Algunos afirmaban que los bocetos contenían mensajes ocultos. Otros juraban que un retrato se parecía a un aldeano involucrado en negocios turbios años atrás. Los más fantasiosos insistían en que el artista había descubierto un escándalo enterrado hacía tiempo y había pagado el precio. La verdad, al igual que la cartera, parecía empañada por tantas manos. La señorita Marple, caminando a casa por los campos otoñales, lo reflexiona en silencio. Una pitillera en el arroyo, una cartera en la cantera. Cada descubrimiento llegaba justo cuando las sospechas amenazaban con disminuir. Era como si el pueblo estuviera recibiendo bocados, cada uno diseñado para mantener viva la casa y los chismes. Y sin embargo, ¿qué pasaba con el propio Gerald Linton? El hombre seguía ausente. Su destino era desconocido. Era el silencio de su ausencia lo que más la inquietaba. 2 días después, el asunto dio un nuevo giro. Un granjero que conducía su carreta al anochecer pasó cerca del bosque más allá de la cantera y notó algo pálido contra los helechos. Al investigar encontró una bufanda de delicada seda con estampado de flores. Casi al instante la reconoció como la de la señora Fenton, quien la había llevado el día de la fiesta en el jardín. El granjero, orgulloso de su hallazgo, se la llevó directamente al inspector Graves, quien la recibió con entusiasmo. «La cadena está completa», anunció. «Primero el estuche, luego la cartera, ahora la bufanda. El círculo se cierra». El pañuelo, por supuesto, desató los rumores. Algunos insistían en que demostraba que la propia señora Fenton había estado con Linton en la cantera. Otros creían que su esposo lo había usado en algún forcejeo. Algunos susurraban posibilidades más siniestras, imaginando estrangulación u ocultación. En todos los relatos, los Fenton ocupaban un lugar central en el asunto. Sin embargo, la señorita Marple, al examinar el pañuelo en privado, volvió a comprobar su pulcritud. Estaba impecable, salvo por una mancha de tierra húmeda, demasiado limpio, demasiado colocado, y recordaba con claridad que la señora Fenton lo llevaba suelto sobre los hombros al salir de la fiesta en el jardín, pero nadie podía decir si aún lo tenía al regresar a casa. Esos detalles pequeños e ignorados a menudo tenían peso. El pañuelo debía decir, pero no necesariamente la verdad. Esa noche la señorita Marple se sentó junto al fuego, con su labor de punto en el regazo. Contempló las llamas, pensando en la temblorosa confesión de Sarah, en el férreo control de la señora Blakemore, en la impaciencia del coronel Blakemore, en el silencio del señor Fenton, los descubrimientos en el arroyo. La cantera y el bosque formaban un patrón, sí, pero uno demasiado deliberado como para confiar en él. Había aprendido hacía mucho tiempo que la mano que planta la evidencia suele estar más cerca de casa de lo que nadie sospecha. Y así, el pueblo de St. Mary's Wick se tambaleó ante otro giro inesperado. La sospecha se redoblaba. El escándalo alimentaba el escándalo. El arroyo murmuraba. La cantera permanecía en silencio. El bosque susurraba al viento. Pero bajo todo ello yacía la misma pregunta, sin respuesta e insistente. ¿Qué le había sucedido realmente a Gerald Linton? La señorita Marple, siempre serena, sabía que la respuesta aún no estaba lista para revelarse. Pero cuando lo hiciera, sería tan evidente como el patrón de su tejido, cada puntada pequeña, cada detalle pasado por alto, hasta que de repente todo se reveló con perfecta claridad. El pueblo ya no solo estaba inquieto, estaba en efervescencia. Cada nuevo descubrimiento había afianzado las sospechas en torno a los Fenton, y el inspector Graves parecía dispuesto a presentar cargos en cualquier momento. Sin embargo, el caso seguía sin contener ningún cadáver, ninguna prueba irrefutable, solo una cadena de objetos colocados con demasiada conveniencia. A los ojos de la señorita Marple, parecía menos un rastro de pruebas y más un rastro de migajas,
tendidas para atraer a los perseguidores por un camino preestablecido. Y no le cabía duda de que quienquiera que hubiera dejado esas migajas era astuto, calculador y seguía entre ellos. El lunes por la noche, los Blakemore organizaron otra reunión, aparentemente para asegurar a la parroquia que el asunto estaba bajo control. El salón estaba lleno de aldeanos, con rostros tensos y ansiosos, como esperando que el inspector declarara el misterio resuelto al instante. La señora Blakemore presidía con una sonrisa forzada, mientras el coronel fruncía el ceño ante la intrusión. Sarah rondaba en el borde de la sala, pálida y demacrada, con la mirada fija como un pájaro atrapado. Los Fenton estaban sentados juntos, la señora Fenton temblando, su esposo con rostro impasible. El inspector Graves, eufórico, estaba de pie junto a la repisa de la chimenea, listo para dirigirse a su público. La señorita Marple, sentada discretamente en un rincón, se puso a tejer. El rítmico clic de sus agujas le daba el aire de una mujer más preocupada por sus puntadas que por la crisis en cuestión. Sin embargo, su oído era agudo y su vista no perdía nada. «Damas y caballeros», comenzó Graves, «estamos cerca de la resolución. Las pruebas encontradas en el arroyo, la cantera y el bosque apuntan en la misma dirección. Es solo cuestión de tiempo antes de que el culpable confiese o se vea obligado a hacerlo. Tengo la intención de investigar el caso con firmeza». Se oyó un murmullo de aprobación por parte de algunos y un cambio de nerviosismo por parte de otros. La señorita Marple notó que la mano de Sarah se tensaba sobre su pañuelo hasta que sus nudillos palidecieron. La señora Fenton sollozó levemente, acallada rápidamente por la mirada severa de su marido. Cuando el inspector invitó a hacer preguntas, la señora Hartnell, siempre dispuesta a escuchar, se levantó indignada. «Todos sabemos dónde está la verdad. Es evidente. Digo que es una vergüenza que el asunto no se haya resuelto ya. Si una mujer sigue con un artista, ¿qué más puede esperar? Su marido hizo lo que los hombres han hecho antes y punto». Siguió un murmullo de asombro, mitad aprobación, mitad protesta. La señora Fenton rompió a llorar. El señor Fenton tensó la mandíbula, pero permaneció en silencio. Graves parecía satisfecho. La señorita Marple, sin embargo, notó la mirada penetrante del coronel hacia la señora Hartnell, como si le molestara más su franqueza que su acusación. En ese momento, la señorita Marple tomó una decisión. Había visto suficiente de la naturaleza humana como para saber cuándo el silencio no servía de nada. Si el inspector Graves insistía en seguir adelante con la sospecha equivocada, entonces debía actuar. Pero lo haría a su manera, discretamente, indirectamente, tanteando el terreno antes de revelar la verdad. Esperó a que la reunión se dispersara en grupos más pequeños. Entonces, con aire de mujer que habla distraídamente, se dirigió al coronel Blakemore. «Qué asunto tan desafortunado, coronel. Pero debe admitir que es curioso cómo apareció la pitillera después de que ya se hubiera registrado el arroyo, como si hubiera llegado allí por sí sola». El coronel frunció el ceño. «Tonterías, señorita Marple». El tipo lo dejó caer y nadie lo notó. Eso es todo. Sus agujas tintineaban. «Ah, quizás». Y sin embargo, una vez conocí a un joven que perdió un reloj, y días después lo encontraron cuidadosamente colocado donde nadie podría haberlo pasado por alto. Resultó que alguien quería que se le considerara descuidado, cuando en realidad no lo era. El coronel se retiró, murmurando algo sobre nimiedades. La mirada de la señorita Marple, afable como siempre, captó el leve rubor que se asomaba bajo su bigote. Más tarde, se acercó a la señora Fenton. La pobre mujer se secaba los ojos, susurrando que no aguantaría mucho más. «Querida», dijo la señorita Marple en voz baja, «la verdad siempre sale a la superficie, por muy profunda que esté enterrada. El valor a menudo reside en decir lo que más se teme». La señora Fenton negó con la cabeza frenéticamente. «No lo entiendes. No es Charles, nunca lo fue. Pero si hablo, nos destruirá a todos». La señorita Marple posó una mano suave sobre la suya. La destrucción llega antes del silencio que de la verdad. Fue Sarah, sin embargo, quien le dio a la señorita Marple la señal que necesitaba. Al caer la noche, la chica se quedó junto a la cartera, que Graves había traído una vez más para exhibirla. Fijó la mirada en los bocetos y susurró tan débilmente
que solo la señorita Marple lo oyó. Dijo que los enseñaría. Dijo que nos arruinaría. Entonces, al darse cuenta de que había hablado en voz alta, huyó de la habitación. Eso fue suficiente. La señorita Marple había reconstruido los fragmentos, las pruebas manipuladas, la tensión familiar, los secretos que Gerald Linton había descubierto, pero sabía que no debía revelar su secreto demasiado pronto. En cambio, ideó una pequeña prueba, una que ya había usado antes en St. Mary Mead. La gente podía controlar sus palabras, pero no siempre sus reacciones. A la mañana siguiente, fue a casa de los Blakemore. La familia estaba desayunando, desanimada tras la reunión de la noche anterior. La señorita Marple entró con su habitual aire de disculpa. «Disculpe, señora Blakemore, coronel. Acabo de recordar algo que pensé que podría ser interesante. Verás, vi un trozo de tela en el arroyo, un retal que parecía parte del puño de un caballero. Estaba roto y enganchado en una rama. No se lo comenté a nadie, pero ahora me pregunto si podría ser importante». La sala se quedó paralizada. El cuchillo del coronel Blakemore resonó contra su plato. La cuchara de la señora Blakemore tembló en su mano. Sarah jadeó levemente. Solo el señor y la señora Fenton, invitados a desayunar, parecían simplemente confundidos. La señorita Marple, serena, continuó claro, puede que no sea nada. Quizás un abrigo de vagabundo o la manga de un obrero. Pero pensé que sería mejor mencionarlo. Observó sus rostros con atención. El coronel Blakemore forzó una carcajada. Demasiado fuerte, demasiado fuerte. Sí. Se imagina cosas, señorita Marple. Pero la señora Blakemore se había puesto pálida. Se levantó bruscamente, casi volcando su silla, y se disculpó con voz temblorosa. Sarah la siguió con ojos asustados. El coronel miró fijamente a la señorita Marple, murmuró algo sobre ancianas entrometidas y salió de la habitación. Los Fenton, desconcertados, se marcharon poco después. La señorita Marple, sola con su té, se permitió un pequeño gesto de satisfacción. La prueba había funcionado. Los culpables no temen las acusaciones. Temen el indicio de una pista que no anticiparon. Y en ese instante de pánico, la señora Blakemore había traicionado mucho más de lo que pretendía. La señorita Marple salió de la casa en silencio, abrigada con el chal para protegerse del frío. El arroyo murmuraba a lo lejos. El pueblo permanecía inmóvil bajo el cielo otoñal, y ella supo que el fin se acercaba. Los últimos hilos del tapiz estaban en su lugar. Pronto, la verdad se revelaría no a través de bravuconadas ni acusaciones, sino a través de la simple e innegable claridad del comportamiento humano. A la mañana siguiente de la discreta prueba de la señorita Marple en el desayuno de los Blakemore, el pueblo parecía contener la respiración. Los chismes, aunque aún abundaban, habían adquirido un tono más agudo, pues muchos habían notado el extraño comportamiento de la señora Blakemore cuando surgió el tema de la misteriosa tela. Nadie habló de ello abiertamente, pues Edith Blakemore era una mujer difícil de desafiar, pero los susurros corrían como golondrinas bajo la tranquila superficie de la vida del pueblo. El inspector Graves, sin embargo, se mantuvo firme en su creencia de que los Fenton eran los culpables. Se preparó para emitir una citación formal, convencido de que la bufanda, la cartera y la pitillera formaban una cadena inexpugnable. «Es solo cuestión de formalidad», le dijo al vicario con confianza. «Estos asuntos siempre se reducen a celos o dinero, y en este caso, ambos están en juego». El reverendo, inquieto, murmuró que la justicia debe ser segura, pero Graves lo ignoró. La certeza, para el inspector, era una cuestión de pruebas que encajaban con su teoría. La señorita Marple, por su parte, veía las cosas de otra manera. Las piezas del rompecabezas habían encajado no gracias a los descubrimientos que se le presumían al inspector, sino por la propia conveniencia de dichos descubrimientos. La pitillera, demasiado reciente en el barro la cartera, vacía y abandonada en la cantera la bufanda, sin manchar donde debería haber estado maltratada. Cada una de ellas era menos una pista que una señal, un faro que la alejaba de la verdad. Y ahora había visto con sus propios ojos el pánico de la señora Blakemore, un pánico que ninguna anfitriona inocente podría haber fingido. Decidió que era hora de que el pueblo escuchara la verdad. Así que le pidió al coronel Blakemore que celebrará una reunión vespertina en Mallowbrook House, con el pretexto de aclarar los asuntos al inspector. El coronel bramó:
Pero su esposa, pálida y con los labios apretados, accedió. Quizás pensó que podría controlar la historia una vez más. Quizás le creyó a la señorita Marple, una anciana demasiado débil para llamar la atención. En cualquier caso, la reunión estaba organizada. A las 7 el salón estaba lleno. La tensión bullía en el aire. Los aldeanos esperaban un anuncio de culpabilidad. Quizás incluso el arresto de los Fenton. Los propios Fenton estaban presentes. La señora Fenton temblaba. Su marido sombrío y silencioso. Sarah Blakemore estaba sentada junto al fuego, con los ojos enrojecidos pero decididos. El coronel paseaba de un lado a otro, con el bigote erizado. La señora Blakemore presidía con rigidez, las manos apretadas sobre los brazos de su sillón. El inspector Graves permanecía junto a la repisa de la chimenea, con el cuaderno preparado, la impaciencia escrita en cada línea de su rostro rubicundo. Y en el rincón, como siempre, estaba sentada la señorita Marple tejiendo, con las agujas tintineando suavemente en el pesado silencio. Cuando el inspector declaró que el asunto estaba casi concluido, levantó la vista con dulzura. ¿Me permite hablar, inspector? Creo que la verdad sobre la desaparición del señor Linton es más simple, aunque quizás menos obvia de lo que parece. Graves frunció el ceño. Con todo respeto, señora, esto es asunto de la policía. Pero los aldeanos, despertados por la curiosidad, la presionaron. —¡Que hable! —gritó la señora Hartnell, ávida de dramatismo. Ve cosas que a los demás se nos escapan. Y así el inspector, reticente pero acorralado, le hizo un gesto con la mano para que continuara. La señorita Marple dobló cuidadosamente su labor de punto en su regazo. Su voz era tranquila, casi conversacional, pero cada palabra se transmitía. Todos nos hemos dejado engañar no por lo que faltaba, sino por lo que se encontró. La pitillera en el arroyo, la cartera en la cantera, la bufanda en el bosque. Cada descubrimiento no se produjo en el momento de la desaparición, sino después, justo cuando las sospechas empezaban a flaquear. No es casualidad. Así es el plan. Un murmullo recorrió la habitación. La señora Fenton aferró la mano de su marido. Sarah se inclinó hacia adelante sin aliento. El inspector ha considerado estos objetos como pruebas, continuó la señorita Marple, pero yo los he considerado señales. Y las señales, como ve, las envía alguien con un propósito. ¿Quién entonces tuvo la oportunidad y la necesidad de desviar sospechas? ¿Quién sobre todo temía lo que Gerald Linton sabía? Su mirada dulce pero firme se volvió hacia la señora Blakemore. La mujer se puso rígida, su rostro palideció. El coronel resopló con incredulidad, pero la sala se quedó en completo silencio. Gerald Linton, continuó la señorita Marple, no solo era un artista, era observador. Pintaba lo que veía, y al hacerlo descubrió algo que llevaba mucho tiempo oculto en esta casa. Sarah, querida, casi nos contaste a ti misma que amenazó con revelar un secreto familiar. Y señora Blakemore, usted conocía ese secreto y sabía lo que su revelación significa para su orgullo, su posición, su propio estilo de vida. Sarah soltó un sollozo ahogado. Tía Edith, por favor. Pero la señorita Marple alzó la mano con voz suave pero firme. La señora Blakemore tenía la desgracia por encima de todo. Se enfrentó al señor Linton junto al arroyo, con la única intención de silenciarlo. Pero la ira se apoderó de él. Se intercambiaron palabras duras, y en ese momento de desesperación él fue abatido. Su cuerpo fue ocultado, sus pertenencias esparcidas pieza por pieza para extraviarnos a todos. Cada nuevo descubrimiento no era su rastro, sino el de ella, el trabajo minucioso de una mujer que creía poder controlar las sospechas de cómo controlaba su hogar. El silencio era profundo. Los labios de la señora Blakemore temblaron. Por un momento, pareció que iba a negarlo, pero sus ojos se posaron en Sarah, cuyas lágrimas delataban lo que había presenciado. Luego en el coronel, cuyo ceño fruncido ocultaba inquietud. Y por fin, se recostó en su silla, disolviéndose la voluntad de hierro que la sostenía. Era necesario, susurró con voz quebradiza. Nos habría arruinado. Habría arrastrado el nombre de Sarah al escándalo. No podía permitirlo. Pensé que si dejaba las cosas, el inspector buscaría en otra parte. Era solo para proteger a la familia. El coronel masculló una palabrota, pero no dijo nada más. Sarah se tapó la cara con las manos.
La sala estalló en jadeos, exclamaciones, el murmullo de los aldeanos abrazándose. El inspector Graves se quedó atónito con el cuaderno colgando en la mano. Solo la señorita Marple permaneció serena, con los ojos llenos de una silenciosa tristeza. El orgullo humano, dijo con dulzura, que es peligroso, señora Blakemore. Puede llevarnos a cometer actos que jamás nos creíamos capaces de cometer. Que aunque usted intentó protegernos, ha traído una ruina aún mayor. La verdad siempre emerge, por mucho que intentemos enterrarla. La señora Blakemore cerró los ojos, derrotada. El inspector por fin recuperó la voz, dando órdenes, llamando a los agentes, haciéndose cargo de un caso que se le había escapado de las manos. Pero para los aldeanos, la revelación ya era completa. La mujer que habían admirado, incluso temido, había caído. El misterio que había consumido sus días había alcanzado su terrible claridad, y en el rincón, la señorita Marple reanudó su labor de punto, con el suave clic de sus agujas tan firme como siempre. Para quienes la miraban, parecía simplemente una anciana, tranquila e inofensiva. Sin embargo, fue ella, no el inspector, quien sacó a la luz la verdad de las sombras, porque la señorita Marple sabía mejor que nadie que los crímenes no nacían de grandes designios, sino de las debilidades humanas más comunes: el orgullo, el miedo, la vanidad y el amor. La revelación en Mallowbrook House persiste en el aire mucho después de pronunciar las palabras. Los aldeanos se marcharon en grupos silenciosos, en voz baja, como temerosos de perturbar el silencio opresivo que había caído sobre las imponentes y antiguas habitaciones. Los hombres del inspector Graves se llevaron a la señora Blakemore. Pálida y rígida, el coronel permaneció allí, rígido, sin ofrecer defensa alguna, sin protestar, solo una mirada cansada que delataba a un hombre demasiado orgulloso para implorar clemencia. Sarah fue conducida arriba, sus sollozos ahogados tras puertas cerradas. Para el pueblo de St. Mary's Wick fue como si se hubiera descorrido un telón para revelar una escena que jamás imaginaron, una desgracia no en los márgenes, sino en el corazón mismo de su más respetada familia. La mañana siguiente trajo una extraña calma. La gente seguía con sus quehaceres, pero cada timbre de tienda, cada carrito que pasaba, transmitía una sensación de moderación. Los chismes no habían cesado, nunca cesaban, pero su tono había cambiado. Había compasión mezclada con juicio, tristeza entrelazada con indignación. Algunos declararon a la señora Blakemore un monstruo, otros que había actuado por un terrible y equivocado amor a su familia. Otros murmuraban que era el coronel quien debía haber asumido la responsabilidad, pues ¿acaso no había gobernado su hogar con férrea severidad, dejando a Edith con el peso aplastante de las apariencias? La señorita Marple, caminando hacia la panadería a comprar su pan de siempre, escuchó sin hacer comentarios. Ya lo había oído todo antes en St. Mary Mead, en pueblos lejanos, en lugares donde el orgullo y el secretismo florecían. Los detalles varían, pero la esencia es siempre la misma. Los seres humanos, presionados por el miedo a la desgracia, eran capaces de todo. No era la malicia lo que más la escandalizaba, sino su carácter ordinario, la discreción con la que tales motivos se escabulle bajo la conversación educada, la facilidad con la que se escondían tras tazas de té y sermones dominicales. En la casa de los Blakemore, el cambio ya había comenzado. Los sirvientes se movían con paso sosegado, susurrando entre sí sobre qué sería de ellos. El coronel Blakemore, aunque no estaba acusado de ningún delito, era una figura destrozada. Sus vecinos ya no lo visitaban. Su dignidad reglamentada ahora era objeto de sospecha más que de respeto. Pasaba los días encerrado en el estudio, saliendo solo para fruncir el ceño a los hombres del inspector que aún peinaban los jardines. Sarah, liberada de la severa supervisión de su tía, era más libre pero no más feliz. La muchacha cargaba con el peso de lo que había visto y el recuerdo del desesperado intento de su tía por protegerla. Más de una vez la señorita Marple la vio caminando cerca del arroyo, con los ojos enrojecidos, como si buscara comprender el lugar donde todo había comenzado. Los Fenton también sintieron el cambio. La sospecha ya no los perseguía, y sin embargo el alivio no estuvo exento de amargura. La señora Fenton le confesó a la señorita Marple: una tarde todos sospechaban de nosotros, Jane. Miraron a Charles como si ya estuviera condenado.
¿Cómo se puede vivir entre vecinos que cambian tan rápido? Incluso ahora, aunque saben que no fuimos nosotros, observan, se preguntan. Siempre se preguntarán. La señorita Marple, tomando un sorbo de té, esbozó una leve sonrisa. La gente está muy dispuesta, querida, a creer lo peor cuando les conviene. Pero con el tiempo, se cansarán de esta y buscarán nuevas historias. Así son los pueblos y la naturaleza humana. No debemos esperar la perfección. La señora Fenton se secó los ojos, entre reconfortada y resignada. Charles no dijo nada, como siempre, pero su silencio parecía menos pesado ahora, como si la reivindicación le hubiera dado cierta paz. El inspector Graves, aunque en apariencia triunfal, cargaba con sus propias heridas. No era ningún secreto que lo habían engañado, que su impecable cadena de pruebas había resultado ser un invento. Los aldeanos murmuraban que había sido la señorita Marple, no el inspector quien había resuelto el caso. Graves, por su parte, evitaba el tema siempre que podía, insistiendo en que el mérito recae en la minuciosa labor policial. Pero su rigidez no podía ocultar que había sido vencido por una solterona discreta, con un ovillo de lana. ¿Y qué hay de la propia señora Blakemore? Al final, la ley seguiría su curso, aunque el pueblo estaba dividido sobre el castigo que merecía. Algunos hablaban con horror de una mujer capaz de matar a un invitado en su propio jardín. Otros negaban con la cabeza con tristeza, declarando que Edith Blakemore había sido destrozada por las mismas virtudes que apreciaba el orgullo, el decoro y una voluntad férrea de guardar las apariencias a toda costa. La señorita Marple, cuando se le preguntó, no ofreció más juicio que un suave «siempre es triste cuando el miedo a la desgracia supera a la verdad». Muy triste. Los días se alargan hasta convertirse en semanas. El otoño oscurecía los setos, que se cubrían de bayas escarlatas, y los campos se cubrían de rastrojos pálidos. El escándalo, aunque aún latente, empezó a remitir al ritmo de la vida del pueblo. Había que planificar cenas para la cosecha, asistir a reuniones parroquiales, curar enfermedades. Se hablaba menos de Gerald Linton, aunque sus bocetos inacabados, recuperados de la cartera, seguían siendo un extraño recordatorio de lo que había sido. Uno colgaba en la vicaría un boceto de la Torre de Santa María. Otra torre fue entregada a Sara, quien la contemplaba a menudo con una mezcla de tristeza y alivio. La mano del artista, tan observadora, había dejado tras de sí fragmentos del mismo mundo que lo había destruido. Una tarde, mientras la señorita Marple estaba sentada junto al fuego, el reverendo Pottle la llamó. Estaba serio, como siempre, pero agradecido. Le evitó al pueblo una terrible injusticia, señorita Marple. Sin usted, los Fenton habrían cargado con la culpa y la verdad podría no haber salido a la luz. No entiendo cómo vio con tanta claridad cuando los demás estábamos tan ciegos. La señorita Marple sonrió, sus agujas brillando a la luz de la lámpara. Es solo que he vivido mucho, reverendo. Se ven patrones. La gente puede hablar diferente, vestirse diferente, pero en el fondo son muy parecidos. La vanidad, los celos, el orgullo, el amor guían nuestras acciones más de lo que queremos admitir. Gerald Linton tuvo la mala suerte de tropezar con un orgullo que no soportaba la exposición. Una vez que comprendí eso, lo demás vino solo. El reverendo suspiró. Y, sin embargo, parece tan sencillo cuando lo planteas así. Quizás eso sea lo más notable. La señorita Marple rió suavemente. La vida rara vez es sencilla, reverendo, pero la naturaleza humana es maravillosamente consistente. Esa noche, dejó de tejer y corrió las cortinas para protegerse del crepúsculo otoñal. Afuera, el arroyo corría como siempre, con su tranquilo murmullo inalterado por los secretos que había presenciado. El pueblo también recuperará su ritmo, aunque con cicatrices bajo su amable superficie, porque en cada callejón, en cada seto, persistirá el recuerdo de lo que el orgullo y el miedo habían forjado. La señorita Marple, acomodándose en su silla, reflexiona con suave melancolía. Un hombre había perdido la vida, un hogar se había derrumbado, un pueblo se había estremecido. Sin embargo, el mundo seguiría adelante. Se servirían tés, se arreglarían flores, se celebrarían servicios religiosos. Así eran las cosas. Y si la gente no aprendía nada, al menos ella había recordado una vez más una verdad que siempre había sabido bajo la calma de la vida rural
se encuentra toda la naturaleza humana, con todas sus fragilidades, lista para emerger a la menor grieta. El fuego titilaba. Proyectando sombras sobre su ordenador salón, extendió la mano hacia su labor de punto, contenta con el ritmo constante de las agujas. Afuera, las estrellas comenzaban a punzar el cielo. El caso de Gerald Linton había terminado, pero las lecciones de orgullo, secretismo y el peligro del silencio persistirán mucho después. Y la señorita Marple, con su mirada penetrante y su sonrisa amable, estaría lista cuando el siguiente misterio volviera a perturbar la tranquilidad de la vida del pueblo.